cementerio. Bienvenido al Parque Galápagos. ¿Esta? Sí. No, esta es una espina verde. Pero no es. Tenemos la estación científica Charles Darwin, que está a 10 minutos caminando. Miren, les explico un poquito esto de la estación Charles Darwin. Esta estación científica fue creada, es una ONG, no, pero fue creada en Bélgica en los años 50, en el 59 exactamente la crearon la estación Charles Darwin. Hubo una expedición de unos científicos que trabajaban en África. Ellos llegaron acá, hicieron una expedición y miraron cómo iba la cosa aquí, ¿no? Entonces ellos hicieron como un diagnóstico más o menos de lo que estaba pasando y entonces ellos deciden crear esto por una necesidad o por la necesidad de que la cosa aquí en Galápagos no iba bien, ¿no? Tomen en cuenta que en los años 50 Ecuador no tenía parques nacionales, no se creaban todavía ni áreas protegidas, nada de eso. No se hablaba de conservación en Ecuador. A partir de la Charles Darwin, y bueno, en el 59 también coincide que se crea el primer parque nacional, y que es el Parque Nacional Galápagos. ¿No? De ahí arranca Ecuador teniendo áreas protegidas. Entonces ellos llegan, o más bien, una vez que la crean en Bélgica, ellos ya tienen un pretexto para poder pedir al gobierno dejarles trabajar o entrar aquí a Ecuador. Y entonces en los años 60 les dan permiso para que construyan los laboratorios de aquí. En aquel entonces firmaban un compromiso para que nadie lo saque durante 60 años. Ese fue el compromiso en aquel entonces que firmaban, que la Darwin se quede aquí 60 años. Eso parecía en los años 60 un montón de tiempo, pero resulta que en la época del presidente Correa se acabó los 60 años. Y ahí coincidió en esa presidencia que se terminaba, pero lograron reunirse y llegar a un acuerdo para que la Charles Darwin esté 60 años más. Así como se firmaba hace 60 años, esta vez se decía lo mismo. Entonces, Charles Darwin vamos a tener aquí en Galápagos de lo que vamos a ver nosotros unos 120 años trabajando, de lo que vamos a saber, no sé si más. Así que esa es la pequeña historia de cómo la estación Charles Darwin llegó a las Galápagos, ¿no? A trabajar con conservación y con ciencia, haciendo ciencia. Vamos a conocer algo de los proyectos, y ahí les voy a ir contando. 1959, qué feo. ¿Ah, son cubanos ustedes? Sí. Nosotros también. ¿Es un deseo? Sí. ¿Es doctor? Sí. Nosotros somos de ciego también. Ah, ¿Sí? Bueno, yo soy de Morón, ella es de ciego. Trabaja en terapia de niños. Ah, sí. Bueno, terapia de niños no era muy usual visitarla. No, ustedes no. Muy pocas veces y malamente. Era muy bueno, sí. Es amiguita Hernán. Sí. Trabaja con Hernando. Yo trabajaba con Hernando en Balsar. Ah, ya. ¿Y estás radicada dónde? Ahora estoy en una troncal. No, yo lo vi a él que era cubano, pero cuando llegué a ti sí te conocí. No he cambiado tanto. No. Estoy en Ibarra. Ahí establecida. ¿Qué te necesitas? Ya vi el otro día a Ariel, uno que fue Ariel, ¿sí? El director de policía, ¿conoce? Un buen tiempo. Sí. ¿Ariel está aquí? En Cayambe, en el campo, ¿no? Me gusta por las redes sociales universidades y toca que estés conmigo. Cuando tenían la idea que yo estaba aquí, pero no se los he visto.
sale el turno de vida conmigo. ¿En serio? Pero vinieron antes, estamos hospitalizados con diagnóstico precoz de tromboembolismo pulmonar y todo mi cerebro. Y me lo trajeron, hablaron conmigo, se comunicaron, la enfermera también, sí, la enfermera de la psicológica. Cuidado esa. La terapia también, la esposa. La hermana trabajaba en el quirófano también. La enfermera también. Aquí sale el sol. Aquí donde estamos en una isla, el clima es bastante cambiante, la verdad. Me quería contratar a raíz del terremoto y vino el segundo movimiento telúrico fuerte y los llamé a los niños y le dije, me da que yo ya no voy. ¿Quién será? Bueno, pues ahí estamos. Qué coincidencia. De que le digan El domingo. con Arnaldo, sabes que nosotros somos muy relacionados con las tecnologías. Y todas las complicaciones. Todas las complicaciones. Sí. Arnaldo era del servicio. Yo a Arnaldo lo conocía cuando él iba a ver a Diana Mendoza de la Sara. Sí. Como eran de Venezuela. No creo que Arnaldo trabajaba directamente. Claro. Jaco me da mucho También. Sí, pero sí lo conozco también. Pero Estamos unos cuantos acá, dicho los eso, que Antonio lo hace ir ahora. has dicho, no, pero él era de Morón, así como que... Ay, mi amor. No porque ella del hospital de ciego. es que yo soy de Morón, yo soy de Morón. Ya, pero si te sentiste también de Claro. el mensaje enseguida. Que ahí había A mí se me olvidó, ¿eh? Esperemos un momento. la tradición de la pelea de Morón y Ciego. Todavía sí, aunque. Miren, les explico un poco de este arbolito. Que algunos ya lo deben haber visto, los que fueron a Garrapatero, los que fueron a Tortuga Bay, deben haber visto ya este árbol y este rótulo que dice peligro, árbol tóxico. Este es un árbol que secreta un líquido blanquecino y ese es el que nos causa daño, ¿no? Gracias a las personas que se han comido, sabemos cómo funciona, han colaborado con la ciencia. Y lo que pasa con este fruto es que, bueno, ¿por qué lo hacen? Eso es lo interesante. Lo que pasa es que el fruto de este árbol engaña, porque el olor es agradable, es dulce, un olor dulce, pero se intoxica uno cuando come. Estas personas que se han comido, comen, tragan, y es una reacción alérgica inmediata. Todo el cuerpo se empieza a llenar de ronchas, todo, y se pone rojo, rojo, rojo. Reaccionó enseguida el cuerpo. Es así como funciona, ¿no? Esta toxina de este árbol. Entonces, cuando madura o cuando está fértil, que ya viene la época de lluvia, ahí se va a llenar todo esto de frutos, que parecen pequeñas manzanas. Y bueno, de ahí viene el nombre, el manzanillo, ¿no? Porque como que tiene la apariencia de una manzana pequeña. Entonces, ningún mamífero, ninguna ave come este fruto. Los únicos que les han reportado comiéndose son a los reptiles. Bueno, y hay uno que necesita del manzanillo. Hay una simbiosis, se llama eso, ¿verdad? Cuando un animal depende de una planta también. Hay una simbiosis con la galápago, con la tortuga gigante. A la galápago le ayuda a matar algunas bacterias que tiene en el estómago. Y el favor que le devuelve al árbol es que le ayudó a dispersar las semillas. Miren, el dispersante y el que le ayuda a matar bacterias.
Es lo mismo que hicieron nuestros ancestros cuando empezaron a meterse cosas picantes. Porque de todo el grupo de los mamíferos, nosotros somos los únicos mamíferos que buscamos. En el caso, como en nuestro caso, buscar ají, meternos a la boca y tragarnos, ¿no? También porque no, trataban de luchar con las bacterias. Lo mismo hace la Galápago, ¿no? Al comer este fruto que es bastante fuerte. Este no es un árbol, bueno, que nos haga daño a los humanos, no quiere decir que no deba estar aquí. Este es un árbol que debe estar porque necesita la Galápago, ¿ok? Es parte del rompecabezas de este ecosistema. Pero bueno, es importante no estarle manipulado porque a veces está secretando ese líquido por el tronco, las hojas, si uno rompe también salpica este líquido, y también cuando cae en la piel es bastante irritoso también. No solo comérselo, también que tenga contacto con la piel. En algunas personas si les hace hacer sarpullidos, ¿no? Es bastante fuerte este arbolito. Manzanillos es. El guau de nosotros. El guau. Hay dos. Aquí, están pequeñitos. Parecen pequeñas manzanitas. Si se dan cuenta que la contextura es como carnosa, como una manzana, ¿verdad? Y se ve rica. Aquí hay dos. ¿Y qué color siempre va a ser ese? Pero cuando cae, madura, se hace amarilla. Ahí es cuando la gente cae. Es porque le llama la atención, pues. Es porque es un fruto carnoso y amarillo. Y huele rico. O sea, todo se alinea para que te metas a la boca. Se lo comieron, quedaron para hacer el cuento. Sí, no, pues ahora ya la medicina está. Ellos nos dejaron la historia. Lo dejaron para la historia. Por lo menos se pusieron como un pez brujo, ¿no? Salvaron, ¿no? Aquí vemos la ruta de la tortuga. ¿Vale, tira? La ruta de la tortuga. Esta es la ruta de la tortuga. Aquí veremos cómo se crían las tortugas, cómo le hacen.
ruta de la tortuga. Aquí se puede ver que hay muchas matas de cactus. Se puede ver como un bosque de cactus. Todo eso por allá es muchas matas de cactus. No se puede ver porque no se puede ver bien porque la vegetación es bastante tupida. Nico, hay que descansar, venga, mira. Sí, yo les voy a explicar algo. Agüita, Nico. Aquí les voy a mostrar un mapa para explicarles algo. Vengan, vengan a atender a la clase. Pero, Por aquí, por aquí. toma fotos, a cualquier cosa, toma fotos. Yo te digo, voy a aceptar para explicarles mejor. Miren, aquí tengo un mapa. Aquí tengo un mapa de Galápagos. Bueno, este mapa solamente les muestra las islas grandes nada más. Pero el archipiélago de Galápagos tiene como 220 estructuras entre islas, islotes y rocas gigantes. O sea que lo que ven no es todo. Es todo un complejo de estructuras, ¿no? 220 estructuras. Todas las Galápagos nacieron en un punto, tienen un punto de origen. Es igual que Hawái. Las Galápagos es igual. Tienen un punto de origen que le llaman el punto caliente o la pluma térmica, donde formaron todo el archipiélago. Y esa pluma térmica o ese punto caliente está justamente aquí, donde está la isla Fernandina. A unos 5 kilómetros dentro está esa fisura o esa abertura por donde sale todo el material que formó las islas, ¿no? Una a una fue formando. Entonces la pregunta sería, si aquí se formaron todas estas islas, ¿cómo entonces Española terminó acá? Ustedes tienen una idea de cómo Española, si se formó aquí, terminó acá, porque esa es la más extrema, ¿verdad? Española. ¿Ustedes tienen una idea de cómo pudo haber llegado la isla española acá? No es calificado, digan nomás. Ha de haber ramificaciones internas. Como Hay la ramificaciones, conexión de pero los volcanes cuando reventaron. casi. Tibias. Miren, las Galápagos no están flotando, están asentados en una estructura, ¿verdad? Esa estructura se llama, todo esto se llama la placa de Nazca. Las Galápagos están asentadas en Nazca. Y como todas las placas del planeta Tierra, y esta no es la excepción, se mueven, se reacomodan. Todo el planeta se mueve, ¿verdad? Las placas se reacomodan. Esta placa de Nazca se mueve como hacia el continente y se mete debajo de la placa sudamericana. Subducción se llama esta. Esta va y plic. Entonces, casi 7 centímetros en promedio, 7 centímetros en promedio se mueve Nazca y se mete debajo de Sudamérica. Entonces, si cada año se mueve 7 centímetros, en miles de años ya harás metros y en millones harás kilómetros. Entonces, aquí se formó una isla, pero como Nazca no paró de mover, le fue sacando del punto de origen y la llevó. Pero aquí dejó un espacio para que nazca una nueva isla. Y esta fue arrastrada y aquí nació otra y otra y otra. Y todas estas entonces nacieron en tiempos diferentes. Se formaron y fueron desplazadas, se formaron y fueron desplazadas. Entonces Galápagos tiene esta dinámica, las islas tienen esta dinámica de nacer, de moverse y de desaparecer. Porque miren de qué tamaño está Española, ya es muy pequeñita, ¿verdad? Miren las que están muy al sur, bueno, San Cristóbal todavía se conserva, pero estas al final terminarán degradándose o erosionándose y terminarán en el fondo del mar. Es decir que aquí, por acá, muy al este, ya hay un Galápagos que estuvo en la superficie, pero ahora está dentro del agua, que debe tener ya unos 11 millones de años. Porque Española tiene alrededor de 6 millones de años de haberse formado, es la más antigua. Las del medio son las jóvenes, tienen más o menos 3 millones de años de haberse formado. Y las del oeste,
que son Isabela, esta tiene 900.000 y esta tiene 400.000 años. En geología, no llegar ni siquiera al 1.000.000 de años es un lugar bien prístino, virgen, que se está formando todavía en el planeta, ¿verdad? Incluso para ir a Fernandina, los científicos no se pueden ni siquiera ellos quedarse ahí a dormir, porque como les digo, es un área muy, muy prístina. La cuidan mucho. Porque si pasa lo que pasó en el resto de islas, que alguien vaya y lleve una semilla o lleve un bicho, un parásito y contamine la isla, se destruye todo. Esa es la razón de por qué es tan restringida la entrada a la isla Fernandina, ¿no? Entonces, como aquí está el punto caliente, como decía el señor, este punto caliente, esta pluma térmica tiene como ramificaciones que todavía le siguen alimentando a estos 6 volcanes que tiene Isabela. Es decir, que los volcanes vivos o activos serán estos 6 que forman Isabela y este que forma Fernandina. Los que están hacia acá ya se han alejado tanto del punto caliente que ni siquiera las ramificaciones ya llegan a estos volcanes. Entonces son volcanes apagados o muertos, ¿verdad? Por lo que les acabo de explicar. Mientras más se alejen, menos posibilidades habrá de que hagan erupción. Así que el día que ustedes escuchen que hubo actividad volcánica, ustedes van a recordar que necesariamente tiene que ser uno de estos volcanes, o Isabela o Fernandina, ¿verdad? De todo el archipiélago, solo 4 islas están pobladas. La número 1, le voy a citar como número 1 porque es la más poblada, es la isla Santa Cruz. Aquí vivimos cerca de 30.000 habitantes en la isla Santa Cruz. Puerto Vaquerizo Moreno, su capital, ¿no? La que le sigue en número de población es la isla San Cristóbal, y aquí viven cerca de 12.000 habitantes. Menos de la mitad de los que vivimos aquí en Santa Cruz. Y esta es la capital. Pero pasa lo mismo que en Ecuador, ¿verdad? Que la capital es Quito, pero Guayaquil es la más poblada que Quito, ¿verdad? Pasa lo mismo. 12.000 habitantes. Luego le sigue Puerto Villamil, la isla Isabela, y aquí solamente viven 3.000 habitantes. Solamente 3.000 habitantes. Y el pueblo más pequeño de las 4 islas está aquí, en la isla Floreana. Aquí viven 200 personas. Entonces, 30.000, 12.000, 3.000 y 200 personas. Las 3 islas principales que les nombré son cantones. Y estos 3 cantones forman la provincia de Galápagos. Este es un pueblo tan pequeño, Floreana, que no tiene tantos habitantes como para ser un cantón. Así que es una parroquia de la isla San Cristóbal. ¿Verdad? Así funciona. Parroquia insular. Es paradójico, pero la isla Floreana es donde empezó la colonización. Aquí empezó todo. ¿Por qué? Por esas razones que se lleva el apellido de nuestro primer presidente, Juan José Flores. Chequen esto, que este señor venezolano llega a Ecuador y a él se le ocurre con su equipo hacer que estas islas pertenezcan a Ecuador continental. Nadie les había reclamado estas islas, nadie. Colombia está casi a la misma distancia. Costa Rica está más cerca. Las islas Coco de Costa Rica están a 900 kilómetros o a 800 y algo de kilómetros. Y Ecuador continental está a 1.100 kilómetros. Entonces miren que Cocos está más cerca, Costa Rica, su territorio está más cerca de las Galápagos que el mismo Ecuador. Entonces, ahí se firmó, en Riobamba firmaron un documento, no sé cómo fue la cosa, pero desde ahí, desde 1832, perteneció las Islas Galápagos a Ecuador continental. Entonces, si quieren, el primer colono que llegó aquí a las Galápagos fue un irlandés que vivió aquí en Floriana de 1807 a 1809. Los ecuatorianos, el gobierno de Ecuador empezó a llegar acá a sus expediciones desde 1832, pero ese irlandés ya vivía en Floriana desde 1807 al 1809. Acá llegaban muchos navegantes, piratas y toda la cosa, ¿no? Así que ese irlandés cuando pasaba su barco, él le dijo al capitán, yo me quedo aquí a vivir. Y lo dejaron y se fue su barco. Él se quedó ahí solo. Así que por eso le consideran el primer colono, porque él ya sembraba y tenía sus cosas y todo. Entonces por eso consideran el primer colono a este irlandés, ¿no? Eso, entonces, ojo con esta isla, la isla
Pinta. Esta tiene una historia que contarse. La isla Pinta, o de la isla Pinta, es la famosa tortuga en solitario George. Aquí se desarrolló esa especie. Yo les decía en la parte alta que aquí hay 15 especies de tortugas, ¿verdad? Así que una de ellas está aquí. Hay 4 en Isabela, hay una en Santiago, 2 especies en Santa Cruz, una especie, y bueno, hay 15 especies. ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan famosa la tortuga George? De eso sí deben haber escuchado algo, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Por qué eras tan famosa? Y para los ecuatorianos era como bien emblemática también esa tortuga. Ustedes, yo creo que todos ustedes, bueno, ustedes no sé, pero nosotros le teníamos a George impreso en un billete. Este no es la foto de cualquier tortuga, esta es la foto de George, de la tortuga George. Pero nosotros todos los días lo teníamos a George cuando teníamos Sucre. Y aquí hay 2 cosas extintas, nuestra moneda y nuestra tortuga. Las 2 cosas se extinguieron, ya no las tenemos, no. Pero eso, nosotros teníamos a George en nuestros bolsillos casi todo el tiempo, 5.000 sucres era. Bueno, ¿por qué era tan famoso que hasta algún billete lo teníamos a George? De denominación más alta, ¿cómo se dice? ¿Por qué era tan famoso George? A ver. No, pero está bien que lo digas, de eso ya les voy a explicar. George, bueno, ahora que dices eso, George no tenía nada que ver con la edad. Él no era muy famoso porque era muy viejo. Tampoco era famoso porque era la tortuga más grande, porque a veces la gente viene con esa idea de que era muy famosa porque George era muy viejo o muy grande. Y ninguna de esas cosas era George. George era muy famoso porque fue el único que quedó vivo de su especie, de su isla Pinta. Ahí a esa isla la devastaron, acabaron con esa especie. Todos murieron, no murieron, los mataron para poder comerlas. Esta matanza, la matanza más grande de las tortugas fue hasta finales de 1700, cuando los balleneros ingleses llegaban acá. Bueno, venía por la ballena, ¿no? Pero encontraron estos animales y se sacaron la lotería. Porque era un animal que tiene mucha carne, tiene grasa y tiene aceite. Lo mejor que pudieron haber encontrado, porque es un animal que no tienes que gastar energía para cazarla, ni siquiera un arma. No gastas nada, ni corre. Ni corre. Eso, no gastas energía. Solamente hay que coger 200 kilos de carne y subirle, o 150 kilos de carne y subirle al barco y seguir navegando. Pura carne, puro músculo, pura grasa. Todo le servía a los navegantes. Ellos empiezan a hacer parada en las Galápagos porque se dan cuenta que las tortugas no morían enseguida. Entonces imaginen, mejor todavía, tener un animal que lo puedas tener vivo y que cada vez que lo necesites lo tengas que matar y no le tengas que dar ni agua ni comida. Ahí no había refrigeradora, así que tener un animal que dure mucho tiempo, lo mejor. Por estos navegantes ingleses saben que la tortuga galápago, sin que le den agua y sin que le den comida o hierba, viven hasta 7 meses. Cuando estudian las bitácoras de estos navegantes, coincidía, porque las bitácoras son como las computadoras para los navegantes, ¿verdad? Todo anotan ahí. Cuántas tortugas se subía, el día, la fecha, el año y qué fecha era la que moría la última tortuga. Entonces ahí se dieron cuenta que estas tortugas agonizan muy lentamente. Devastaron Pinta, acabaron con Santa Fe, acabaron con Floriana. Estas 3 islas las dejaron con 0 tortugas. Pinta tuvo la suerte de que al menos ahí uno viva, que es George. Era tan importante George porque tenían la esperanza de salvar a esa especie de que no se extinga. Tenían uno al menos con qué moverse los científicos. Era difícil, ya de entrada era difícil porque ustedes saben que la que conserva la especie, cualquiera sea el animalito, es la hembra, no el macho. Ahí ya tenían un punto en contra, pero bueno, lo intentaron. Trajeron a George, en el 71 lo encontraron ahí caminando solo. En el 72 lo trajeron a un corral acá y le pusieron a vivir con hembras de la isla Isabela. Entonces, ahí iba a haber una hibridación, ¿verdad? Porque papá iba a ser de Pinta y mamá iba a ser de Isabela. Pero, según los científicos, decían que los genes de esas crías
iban a tener el 70% de papá y el 30% de mamá. Así que estaba bien, servía, porque había una buena cantidad de genes de una especie que se estaba extinguiendo. 3 chicas le pusieron a George, y las chicas, ninguna ponía huevos. Pasaba el tiempo, George estaba con las chicas y todo, pero no ponían huevitos, las hembras. Y ahí ya iban sospechando que algo no andaba bien. Al mismo tiempo que este proyecto empezaba, también hay una científica que empezó a estudiar la genética de las 15 especies de tortugas. Y ella, cuando terminó ese estudio de genética, en su informe final dice, miren, las hembras de la isla Isabela no son genéticamente lo más cercano a Pinta. La especie más cercana a Pinta es la especie de la isla Española. Miren dónde estaba. La distancia que está de su pariente más cercano. Estaban errados con estas hembras. Si ella no estudiaba no hacía este estudio de genética, no sabía. Estaban mal, sentados en otro caballito cabalgando. Acá estaba su pariente. Así que bueno, gracias a ella sacan las 3 hembras de Isabela y meten 3 hembras de Española. Ahora sí, era más compatible la cosa. Pero George, negativo. Una de ellas, y eso sí fue noticia mundial, empezó a poner huevos. Y ahí se abría la esperanza, decían, al fin, esta especie se va a salvar. Porque ya iban a tener crías. Pero cuando los llevan al laboratorio, todos esos huevos que botó la hembra eran huevos infértiles. No estaban fertilizados sus óvulos. Nada, todo lo que ustedes se les imagine, se les venga a la cabeza, que qué podían haber hecho, lo hicieron. Todo lo que se les imagine, hizo. Porque estaba a cargo de este proyecto el zoológico de San Diego de California, ¿no? Que ellos son buenos haciendo estas cosas, reproduciendo especies exóticas. La Universidad de Yale, el Parque Nacional, la Charles Darwin, así que todo lo intentaron. Al final, en el año 2012, muere esa tortuga. Y se acabó la esperanza de salvar a la especie de la isla Pinta. Lo hicieron todo para salvar a esta especie. Y murió, lo encontraron muerta esa tortuga. Entonces la veterinaria, ahí sí ya la pudo abrir a la tortuga y ir a buscar cuál fue el problema. Entonces realmente San Diego ya sabía más o menos qué era lo que no funcionaba, pero nos preguntábamos por qué no le operaron, porque nos decían, recuerden que tenemos uno vivo de esa especie, uno. Entonces, dormir a esa tortuga, abrirle, reparar, cerrar, esperar que despierte y se recupere, eso es mucho cuando tienes un solo individuo de una especie. Es demasiado, un riesgo demasiado alto. Así que los veterinarios, ni siquiera los de San Diego, California, querían meter mano ahí. Que muera de forma natural, pero que no muera en un quirófano con los humanos. Imagínense, se acababa una especie y en manos del humano. Ahí la rematábamos. Le abren a la tortuga la veterinaria del Parque Nacional. Y entonces ahí sí pudo ir a buscar cuál era el problema. Y encontró que el conducto seminífero de George era el problema. Él tenía una malformación en el conducto seminífero. ¿Qué dicen? Que es algo que se puede corregir. Que en humanos pasa, que hay como que se dobla el conducto seminífero y no pasa la esperma, ¿verdad? Que se puede corregir. O sea que sí se hubiese podido corregir. Pero como les digo, el riesgo era demasiado. Es una dilatación. Mucho riesgo. Entonces, ahí encontró el problema. Él sí producía esperma y todo bien. El problema era que tenía bloqueada la salida. Por eso no Y ha fertilizaba. sido promiscuo en su vida. Enfermedad de transmisión sexual. Sí. Eso es lo que pasó. Y esa es la razón de por qué George era tan famoso. Porque si él hubiese salvado a su especie, hubiese pasado a la historia como un ejemplar, pero en el planeta Tierra que hizo algo súper bueno, Como el rey. como el rey de las tortugas. Hubiese salvado a su especie, algo que no lo logró o no lo lograron, ¿no? Y así, eso fue. El año 2012, todos los que llegaron antes del año 2012 pudieron tener una foto de George. Y esa es una foto, tener una foto de una especie extinta, lo mejor que puedes tener en tu vida. Ahora lo van a tener la foto, pero muerta, ¿no? No, en esta isla. Estaba en esta isla. Él pasaba aquí, en un corral que está aquí. Y George está aquí también. Ya lo van a conocer. Embalsamado. La canción del Pichamba. La niña
Ah, pero es por las calaveras. Y el nombre es Pero, ajá, por la realeza española ponen los nombres. Pero los barcos también son puestos por ellos, por los reyes y eso. Ajá.